Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando en 1982, en plena batalla de Malvinas, un día como hoy llegaba a las islas el general Galtieri, aquellos que teníamos la oportunidad de ser testigos presenciales de una recuperación, por lo menos provisoria, de las islas, imaginábamos que era una reafirmación de las Malvinas, pero también se producía en todos nosotros esa especie de cortocircuito donde ingresábamos en saber que un hombre de facto, un hombre de la dictadura, era el que estaba imaginariamente representando a un pueblo que estaba proscrito. Se habló mucho de la dictadura, se habló mucho de los militares, aún muchos de ellos están en prisión y se los sigue juzgando y condenando después de tantos años, pero no hemos sabido absolutamente nada de los civiles. Y siempre, en toda la historia de todos los golpes de Estado en la Argentina, los golpes fueron cívico-militares, siempre. Más, me animo a decir que los civiles embalaron, permítanme el término del lunfardo porteño, siempre a los militares para que se engancharan en alguna de las tantas intentonas que no le permitían a esos civiles llegar con los votos a modificar una realidad política. Y este introito viene a cuento porque ese mismo día de 1982, cuando Galtieri estaba en las Malvinas, había un señor que hablaba por teléfono y hacía negocios en representación del gobierno argentino y que, por supuesto, como tantos otros civiles, pasó desapercibido en la historia de todos estos años, pero que no pasa para nuestros archivos y que va a cobrar notoriedad a raíz de un episodio que ocurre el sábado pasado. Pero antes de narrar el episodio, digamos que estamos hablando de quien tenía la responsabilidad de ejercer la representatividad de la presidencia en la Junta, que en ese momento era muy codiciada por otro lado, la Junta de Granos del país, la Junta Nacional de Grano, como tantos otros civiles, y que seguramente en estas Pascuas estuvo, si es que compartió con parte de su familia, con una de sus hijas, de los 4 hijos que tiene, si compartió con su yerno, por ejemplo, no lo sabemos, pero si así fue, seguramente conmemorando las Pascuas de Resurrección, con alguien que mira para otro lado, mientras los jubilados en el ANSES le giran el dinero para resolver otros problemas, el actual gobierno de Macri, dejando un tendal de jubilados que no tenían ya no para una rosca de Reyes, ya no para un huevo de Pascua, sino que no tenían ni siquiera en el día de ayer para un remedio. Y ese responsable del ANSES, que seguramente también cuando cambie la política tendrá que pasar por la justicia, me estoy refiriendo a Basavilbaso, con su suegro, si es que se juntó, habrán hablado del presente y del futuro, pero seguramente muy poco del pasado, y mucho menos habrán acordado de qué hacía su suegro allá por 1982. Aquí que, a esta altura de las circunstancias, para determinar el misterio, digamos que este hombre fue un influyente operador para que Miguel Echeverre fuera ministro de Agroindustria en el gobierno de Macri y que tiene llegada directa con el jefe de gabinete, el más gorila del gobierno de Macri, Marcos Peñas Brown, y que tiene además teléfono directo con Mauricio Macri. Bueno, no tendría nada de malo, mucha gente puede tener esa vinculación. Pero además de esto, es un próspero empresario del negocio de la carne y es uno de los hombres que le dice a usted que no va a poder comer asado o que no va a poder comer vacío o que el dinero que usted tiene que pagar aquí es como consecuencia de lo que se está exportando, porque como ahora además le vendemos carne ahora con hueso a China, cosa que no se puede vender a Europa, entonces aquí nos queda
casi nada. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque además este hombre es el encargado actual de, además de ser dirigente de la Sociedad Rural Argentina, de presidir justamente la mesa que habla del tema ganadero y que pone los precios de la carne, o que maneja el mundo de las necesidades. Jubilados sufriendo, civiles escondidos detrás del golpe, pero todo tiene nombre y apellido, todo tiene identidad. Y la identidad, que estaba totalmente borrada, cobra notoriedad porque este señor de 78 años coincidió en el mismo vuelo que viajaba la senadora Cristina Fernández, se acercó con su celular, le gritó chorra, delincuente, la filmó, y entonces en ese vuelo que iba a Panamá y de Panamá a Cuba, en pleno duelo de Cristina por la muerte de su madre, la insultó a la expresidenta en el avión. Lo que nunca imaginó él, a lo mejor, que íbamos a sacar su ficha, nosotros y todos los demás que quieran investigarlo, para saber que estamos hablando de un íntimo amigo de Mauricio Macri, de un hombre que tiene llegada directa al jefe de gabinete y de un hombre que además colocó al ministro de Agroindustria. O sea que no es cualquier pichi. Estamos hablando de que este señor, que salió a escrachar a la senadora, que se llama David Lacroce Ayerza, que tiene 78 años y 4 hijos, y es el suegro de Basavilbaso, el responsable del ANSES. Su hija, Lacroce, está casada con Basavilbaso. Se dedicó a escrachar y a subir en las redes y mandarle a los periodistas que defienden al gobierno el escrache que le había hecho a la senadora, creyendo que iba a ser gratis. Imagínense ustedes a partir de ahora la situación que le va a tocar vivir a este muchacho, que además ya tiene un pedido formal de la propia comisión de la rural de echarlo. Ya no lo quieren dentro de la sociedad rural, porque además de haber agredido a una mujer, dicen los dirigentes de la rural, lo hizo en un estado de duelo, etcétera, etcétera, y no es la primera vez, según dicen, que tiene reacciones de machirulo, es decir, hacia las mujeres. Bueno, lo cierto es que si Cristina juega en política y corre el riesgo de que le escrachen, es una cosa que hasta, miren, se la puede llegar a aceptar. Si la queremos poner que es una mujer y que tuvo poder, hasta se la puede llegar a discutir y aceptar. Ahora, lo que no se puede hacer es ocultar quién es el hombre, porque ese hombre tiene llegada directa a Mauricio Macri, estuvo en el sur descansando junto con Mauricio, y además este muchacho de 78 años fue funcionario de la dictadura militar, una de las caras civiles que manejó el negocio ganadero, el económico, el de los granos, todos esos negocios los manejaron los civiles de la banda de Martínez Dios, y además en la rural jugó políticamente y perdió las internas, y por eso ahora le quieren pedir la cabeza dentro de la Sociedad Rural Argentina. Y repito, para que nadie le pase de largo, estoy hablando de David Lacroce Ayerza, dirigente rural, que filmó el escrache que le había hecho a Cristina Fernández viajando en el avión que los llevaba a ambos a Panamá. Punto y otra cosa. Y esta violencia, así como el escrache que recibió Cristina, la han recibido funcionarios de este gobierno por parte de kirchneristas, para el caso es lo mismo, y periodistas y demás, es una demostración del grado de violencia de una sociedad que, al entender que como la justicia no funciona, cada quien se considera en absoluta decisión de tomar por sus propias manos venganza o de hacer este tipo de cosas, como por ejemplo ocurrió en Ciudad Evita, donde a un delincuente con frondoso prontuario, incluso vinculados a asesinatos, entró a robarle, junto con un cómplice, a una casa, a una señora. La señora alcanzó a gritar y los vecinos lo lincharon, lo mataron.
lo asesinaron al delincuente. Y no es el primer caso donde hay justicia por mano propia de la sociedad, cansada y harta de una policía que no opera, cansada y harta de una justicia que no decide o que deja libre a los delincuentes, que es mucho más grave. Y en esa misma escala de una justicia que no condena y que especula, hay una sociedad que se tambalea todo el tiempo porque cualquier ilícito en cualquier parte del mundo ya hubiera tenido la pena necesaria, y en la Argentina tenemos gente con prisión sin sentencia y gente condenada libre. Es decir, en este gran viva la pepa de la sociedad nacional, de la democracia fraudulenta, nada nos puede extrañar. Ahora, permítanme que uno no deje pasar por alto que un señor de la alta aristocracia, de la alta sociedad y la oligarquía ganadera, se haya querido sacar el gusto en el avión de copa de insultar a una mujer, no importa si era presidenta, no importa si era Cristina Fernández o no importa quién, escracharla, filmarla, tratarla de chorra y delincuente y creer que iba a pasar desapercibido. Este señor es el suegro de Basavilbaso, responsable del ANSES y de la crisis de los jubilados. Este señor es el responsable de haber sido integrante de el gobierno de la dictadura militar, y allá por 1982, cuando Galtieri un día como hoy iba a las Malvinas, él estaba contento y feliz porque integraba la dictadura más sanguinaria de la Argentina.